Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este evento que tenemos hoy, en el que queremos discutir desde una mirada feminista algunos de los problemas económicos que hoy se nos presentan en la pospandemia, pero que en realidad ya los veníamos viendo con anterioridad. Esta mirada feminista que le queremos dar, sobre todo centrarnos en esta oportunidad al crecimiento económico y a la crisis climática que tiene, como en la mayoría de los casos, de los eventos económicos, no son neutrales al género y tiene efectos diferenciados y en muchos casos profundizando las desigualdades en nuestros países de América Latina. ¿Por qué consideramos que es importante el crecimiento económico y vincularlo a la crisis climática? En primer lugar, porque desde la economía feminista hemos venido haciendo una crítica al concepto mismo de crecimiento económico y a su principal indicador, el Producto Interno Bruto. Es decir, tenemos una visión crítica desde la economía feminista a la epistemología y a la conceptualización del Producto Interno Bruto como indicador de desempeño económico casi exclusivo en la mayoría de nuestros países y de los organismos financieros internacionales. Por otro lado, porque el crecimiento económico en el caso de las mujeres ha sido insuficiente. América Latina ha crecido a tasas entre 2 y 3% en los últimos 20 años, sin embargo las brechas de género se han mantenido. Y no solo se han mantenido, sino que si nosotros vemos algunos indicadores, como por ejemplo el índice de feminidad de la pobreza, nos encontramos con que al inicio del año de este siglo, en los años 2000, antes del boom de los commodities, América Latina tenía en los hogares en pobreza vivían casi la misma cantidad de hombres y mujeres. Hoy, después de mucho crecimiento económico, resulta que hay más mujeres viviendo en hogares pobres. Por cada 100 hombres en los hogares en situación de pobreza hay 114 mujeres en promedio. O sea, eso nos tiene que nos tiene que cuestionar qué pasó con el crecimiento económico, que por un lado aumentó la feminidad en los hogares en situación de pobreza y no contribuyó a reducir las brechas. Por ejemplo, las brechas de ingreso, al inicio, en los años 2000, las mujeres ganaban el 75% de los ingresos masculinos y hoy ganan el 80%, es decir, una ínfima reducción de una brecha económica. Y así podemos analizar la mayoría de los indicadores y nos vamos a encontrar con este problema. Y hoy, además, se agrava esta situación que tenemos enfrente con la crisis climática, que también tiene efectos diferenciados por sexo. Las mujeres están sobrerepresentadas en ocupaciones o en actividades donde está afectando la crisis climática, como por ejemplo en la agricultura familiar o en la agricultura urbana. Trabajan por cuenta propia en actividades, en ocupaciones que son altamente vulnerables a los factores climáticos, viven en hogares y en conformaciones familiares complejas y con viviendas que sufren los efectos de la crisis climática, son las principales afectadas por el desplazamiento y su mortalidad aumenta derivado de los desplazamientos y de los eventos, de los desastres climáticos que se generan. Y esto hace que, bueno, tengamos que plantearnos qué crecimiento queremos en la pospandemia, un crecimiento que beneficie a las mujeres y cómo hacemos para
tener unas sociedades más resilientes en ese sentido. Y bueno, a partir de ahí también tenemos que discutir las políticas públicas y además de las políticas públicas, cómo financiamos esas políticas públicas también de una manera más justa en un continente que es injusto, y parte de esa injusticia y desigualdad viene por el lado de los sistemas de financiamiento, especialmente los sistemas tributarios. Así que bueno, bienvenida Cristina, Carola y las compañeras y compañeros que están en esta webinar. Cristina va a empezar su presentación. Ella es brasilera, ella redactó un documento que les vamos a pasar el link en unos minutos más. Carola es boliviana y es especialista en cambio climático, y ambas se van a referir a estos temas, buscando bueno, generar este debate y profundizar nuestros conocimientos y nuestros debates a la luz de la economía feminista. Bienvenidos y bienvenidas todas, y les pedimos que si tienen comentarios, utilicen el área de preguntas y respuestas que está abajo y puedan escribirnos, y en los últimos 20 minutos vamos a hacer un debate. Así que, bueno, muchísimas gracias por la participación. Adelante, Cristina. Les quería comentar que esta webinar da inicio la semana que viene al tercer curso de Economía Feminista, también que por tercer año consecutivo estamos organizando, y algunas de ustedes ya pasaron, otras están este año, y esperemos que podamos continuar con ese curso para ir ampliando estas discusiones tan interesantes. Adelante, Cristina. Gracias, Verónica. Yo voy a compartir mi presentación. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Está bien? Estamos viendo, Cristina. Ok, gracias. El mi español no es muy bien, ¿no? Bueno. Yo peço disculpas, pero yo voy a intentar hablar en español para treinar. Olá a todas e todos, é um imenso prazer falar com vocês essa noite e compartilhar também esta mesa com Carola Mejia. Eu quero agradecer especialmente a Verônica e a Latinidade por essa oportunidade. Me sinto um honor muito imenso de falar sobre esse tema, que eu creio que é essencial para pensar em novas direções para o mundo, um mundo novo. Cristina, discúlpame, ¿sí? ¿podrías poner en formato de presentación? ¿No estás? No, estamos viendo toda tu pantalla. Oh. Un momento. Aquí es... Si te vas abajo, una pantallita chiquita. Ahora está bien. ¿Están viendo? ¿Entera? No. Cristina, al lado del Zoom, en la parte inferior derecha de tu pantalla, hay una pantallita pequeña. Sí, para mí aparece la tela entera, pero para ustedes no. No sé qué es, No. por qué está aconteciendo. No otra vez también aconteció lo mismo, no sé por qué. Discúlpeme. No te preocupes. Ok. Entonces, yo voy a continuar de esta forma. Discúlpenme. Yo pienso que
a todas e todos que estão aqui participando deste curso de Economia Feminista, les gusta economia. Eu também me gusto muito economia, eu hice mi graduación, maestría y doctorado en economía. La principal cuestión es que la forma como la economía está estructurada, ela no contempla la vida de la mayor parte de las personas. Entonces, es importante que la economía no gusta a las personas, voltada solamente al mercado. Entonces, es importante entender que estamos aquí para cambiar la forma de pensar economía. Esa es la propuesta de la economía crítica y de la economía feminista en particular. Yo digo eso porque desde los primeros economistas clásicos, la economía solo ve una pequeña parte de lo que se produce en el mundo, la parte que se cambia en el mercado por dinero. Entonces, cuando pensamos en crecimiento económico, lo primero que viene a la cabeza es el aumento del PIB. Ese indicador es el más utilizado internacionalmente para medir la salud financiera y comparar la situación de los países en el mundo. Y el PIB se calcula a través de los sistemas de cuentas nacionales, y el cual se utiliza normalmente el manual de la Organización de las Naciones Unidas. La primera versión del manual es de 1953 y desde lá hubo 4 actualizaciones. La última es de 2008. Pero lo que es importante en esta historia es que, por demás que tuvieron varias críticas por parte del movimiento feminista, en todas las versiones del sistema de cuentas nacionales, el trabajo no remunerado, el trabajo del hogar y del cuidado no fueron incluidos en las cuentas nacionales. Y por lo tanto, en el cálculo del PIB, y eso no solo tiene repercusiones contables, sino también se refiere a la forma con que formamos nuestras políticas macroeconómicas y también cómo vemos la economía. El PIB, por lo tanto, no es una medida de bienestar social, no mide el desarrollo sostenible y tampoco ve las obras, los trabajos de cuidado que son necesarios para la reproducción de la sociedad. Este hecho tiene importantes repercusiones, especialmente en las mujeres, en las niñas. Así, si hablamos en empoderamiento femenino, que se basa en la inserción de la mujer, se basea en la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, el acceso a microcréditos para pequeñas empresas, son importantes, ¿no? Son importantes el mejor acceso a educación de las niñas en áreas de ciencia y tecnología, pero no son suficientes para resolver problemas estructurales vinculados a la desigualdad de género. Eso porque, en general, essas políticas no reconocen que el trabajo doméstico y de cuidado es ejercido principalmente por las mujeres, por las niñas, y además se parte de la idea de que las desigualdades de género son impedimentos para el crecimiento económico de los países. Así como el aumento de la productividad de las empresas, cuando en realidad la desigualdad de género es funcional para este sistema. Las desigualdades sociales, de alguna forma, son funcionales para ese sistema. Las mujeres, históricamente, ellas sufrieron dupla penalización en el proceso de proletarización dentro del sistema capitalista. Eso porque el trabajo que da sostenimiento a toda la sociedad y que reproduce la fuerza de trabajo, sea produciendo nuevos trabajadores y trabajadoras, sea cuidando de ellos y ellas para que se mantengan aptos a producir, pero también cuidando de las personas que no son aptas para vender su fuerza de trabajo, o por serem muy viejas, o por serem muy novas, o si tiene alguna situación de salud.
En especial, las mujeres racializadas de países empobrecidos del sur global ejercen la mayor parte de los trabajos domésticos y de cuidados, pero todas las mujeres, mismo las que no son madres y que no ejercen esos trabajos en el mercado voltado para los cuidados, son penalizadas pela invisibilidad desses trabalhos, seja com menores remunerações, com maiores dificuldades de ingressar em posições de poder, em las companhias e mesmo em la política. Essa situação é pior com o baixo nível de seguridade social, como é o caso em países com menor nível de seguridade social, como é o caso em países da América Latina. As mulheres exercem, em América Latina, em promédio, as mulheres exercem mais de 20 horas semanais ao trabalho não remunerado em comparação com os homens. Em 2019, as mulheres exerciam 31,61 horas de trabalho não remunerado em comparação com 10,94 horas. Essa desigualdade do tempo tem impacto em la desigualdade de ingresso das mulheres em lo mercado de trabalho. O que ocorre é que as mulheres são sobre-representadas em trabalhos de tempo parcial, em trabalhos com jornadas flexíveis, em trabalhos com menores em remunerações. Se vamos mirar o promedio de horas para os trabalhos remunerados, a média de horas de los hombres é muito superior a las mujeres, 39 horas semanales entre los hombres, enquanto as mulheres menos de 20. E se considerarmos o total de horas, sumando o tempo de trabalho não remunerado com o trabalho remunerado, nós vemos que a jornada laboral das mulheres é maior que a dos homens. Mesmo não trabalhando tanto tempo para o trabalho remunerado, isso resulta em uma desigualdade, em uma situação de vulnerabilidade feminina, tanto na tomada de decisões no hogar, como também uma situação de vulnerabilidade, não só à pobreza monetária, mas também à pobreza do tempo, o que uma tem conexão com a outra. Então, as mulheres pobres têm muita dificuldade de sair desse lugar por causa da pobreza do tempo. A penalização de los trabalhos de cuidados incide também sobre as niñas. Em exemplo disso, as jovens que não trabalham nem estudam na América Latina em 2020 eram principalmente mulheres. 26,2% eram niñas hasta 15 anos, se declaravam como não trabalhavam nem estudavam, em comparação com 11,6% de los niños. E se vamos mirar os motivos por que isso acontece, principalmente por parte de las niñas, 26,2% declaravam que não estavam trabalhando, estudando por motivo de receberem trabalho doméstico, comparando com 11,6% de los niños. Ou seja, existe uma desigualdade de gênero e a penalização desse trabalho desde quando somos muito niñas, muito pequenas, e que ao longo de nossa vida vai se reproduzindo. A desigualdade de género, portanto, está inserida em um sistema de desigualdades estruturais globais. E as organizações internacionais empiezam com a ideia de que os países do sul global são tecnológicamente e produtivamente atrasados e que, realizando as políticas adequadas, poderiam ascender economicamente. Pero é importante mirar que essa desigualdade de gênero é funcional também no sistema global, porque nós vimos que o crescimento de migração de mulheres para servir como trabalhadoras domésticas de cuidados, trabalhadoras para prostituição,
Las Perdón, grandes Cristina. empresas también muy lucrativas, exportadoras de alimentos, muy rentables, simplesmente porque emplean mão de obra femenina a bajo costo. Entonces, nos vemos que esas cadeas globales de cuidado se inseren en cadeas globales de valor. Tiene una teórica, Hochschild, que dice que los cuidados son el nuevo oro en las cadenas globales de valor, por causa de esa exportación de mujeres para trabajar en los países del norte. Esta situación es aún peor, considerando que la pandemia ha aumentado la desigualdad de género, el desempleo femenino ha impactado la salida de las mujeres del mercado laboral, principalmente por el cierre de sectores que emplean fuerza de trabajo femenina, pero también por la intensificación del trabajo doméstico no remunerado. Entonces, vemos que hay algunos datos indican que hay una precarización del mercado laboral. Cristina, ¿sí? ¿Será que podés tratar de pasar de nuevo? Porque no están pasando las transparencias. O ¿No tal está vez te así? podemos pasar nosotros, Sí, o quizá José Luis. Ok, ¿puedo Sí, claro, compartir mi pueden. pantalla? ¿Sí? Sí. Sí. Por favor, entonces, Cristina, te pido que dejes de compartir. Voy a poner tu presentación y tú me dices en qué lámina estás para que yo la pueda poner. Certo. Yo tengo que enviar la presentación para ustedes. ¿Ya tengo? No, ya tenemos. No, dame un minuto, por favor. Ok, tú me dices a qué lámina me voy, por favor. Sí, por favor, pase más adelante. Más. Más, un poco. Después es de esta, más dos. Después de esa, ahí. Gracias. Una anterior, la anterior. Eso, gracias. Entonces, como estaba hablando, durante la pandemia, tivemos una situación de aumento, de incremento del porcentaje de mujeres, de la precarización en general del mercado de trabajo. Tuvimos un aumento de trabajadores, tanto hombres cuanto las mujeres por cuenta propia. Y también un aumento de familiares no remunerados. Este dato es hasta 2020. No tenemos datos actualizados de 2021 y 2022 para toda la América Latina, pero esos son señales que el mercado laboral está se precarizando y que las mujeres están se concentrando más en los trabajos de cuenta propia, en trabajos familiares no remunerados. Y también hay una disminución de trabajadores asalariados, tanto por parte de los hombres como también por parte de las mujeres. Es importante también notar que la crisis impactó las trabajadoras de hogares remuneradas. El servicio doméstico ha disminuido por parte de las mujeres de 9.6% para 8.5%. Esta es una característica importante porque las trabajadoras del hogar están en una situación muy vulnerable. En general, son trabajadoras informales que no tienen ninguna garantía de seguridad social, y América Latina tiene un porcentaje muy grande de esas trabajadoras por sus características estructurales de gran desigualdad social y un montante muy grande de trabajadoras, principalmente
trabajadoras racializadas que ejercen ese trabajo. Entonces, discúlpenme, mas ¿están consiguiendo ver la presentación? Sí, estamos viendo, Cristina. Ok, gracias. Entonces, ese es un tema muy importante que es un desafío para los países. El alto nivel de informalidad, también para el sistema de relaciones de trabajo, cómo lidar con bajo nivel de estructuras sociales para atender a las personas y también ese nivel de informalidad de las personas que ejercen ese trabajo como servicios remunerados, como es el caso de las trabajadoras domésticas. ¿Puede pasar, por favor? Otro punto importante que es importante de destacar acerca de la pandemia es que ella afectó a saída de mujeres y hombres del mercado de trabajo. Y es importante destacar que la participación femenina, la participación laboral de las mujeres es históricamente inferior a la masculina. Y en 2020 permaneció en 46,88%. Eso es muy sensible porque las mujeres en Latinoamérica, la tasa promedio de participación es 50%. En ese momento de crisis económicas que las mujeres salieron del mercado, ellas probablemente terán más dificultades de reingreso, especialmente en actividades formales con mayores ingresos, que son, por ejemplo, las ocupaciones públicas, las ocupaciones de servicios públicos que tienen mayores remuneraciones y que son más formales. Entonces, eso es un problema muy importante que los países terán que lidar. ¿Puede pasar, por favor? Por fin, otro dato importante es la tasa de desocupación. Históricamente, las mujeres tienen tasas más altas que los hombres porque sufren esa penalización por los trabajos de cuidados, por los trabajos no remunerados, como vimos. Y en periodos de crisis no son solamente esa crisis pandémica que tiene características particulares, pero también en otros periodos de crisis económicas, la tasa de desempleo femenino creció fuertemente y de forma más intensa entre mujeres comparado con los hombres. Entonces, la tasa femenina es 12% comparado con 9% entre los hombres. Y eso es muy importante cuando consideramos que las niñas también no están estudiando, las mujeres no consiguen ingresar en el mercado de trabajo o porque están ejerciendo esos trabajos no remunerados o porque no encuentran empleos en el mercado. ¿Puede pasar, por favor? Al mismo tiempo, dados más actuales muestran que há un aumento en la desigualdad social en el mundo y durante la pandemia ese aumento creció. La riqueza de los billonarios creció 3 trillones entre marzo y diciembre de 2020 y por otro lado, en el otro extremo, el número de pobres y extremadamente pobres aumentó de 119 para 224 millones de personas. También percebemos que hay una desigualdad muy importante en lo financiamiento de la protección social durante el periodo de pandemia, porque 88% de los incentivos para mitigación de la pandemia fueron concentrados en los países ricos. O sea, esos países terán una capacidad de salir de la crisis antes de los países pobres en que se encuentran los países latinoamericanos.
La Organización Internacional del Trabajo tiene una estimativa que la pandemia causó incremento de la necesidad de financiamiento en protección social en 30%. Entonces, es la situación que ya estaba muy grave por parte de los países de América Latina, pioró con a pandemia. ¿Puede pasar, por favor? Tenemos otros grandes desafíos, uno de ellos es la crisis climática, que Carola irá a tratar, pero también destaco los cambios demográficos que deben aumentar la razón total de dependencia. Esos datos son de Organización de las Naciones Unidas, que muestran que la razón de dependencia de las personas en Latinoamérica y Caribe irá a aumentar de 2020 de 97.3% para 122.2%. Y habrá también la disminución de la razón de soporte potencial de 5.7% para 1.4%. Y esa razón se da pelo incremento de las personas con más, principalmente pelo incremento de las personas con más de 65 años, proporcionalmente a las personas en edad de trabajar, considerando que los países latinoamericanos no tienen la estructura social suficiente para cuidar de esas personas, y que nosotros ya vivimos una situación muy grave por parte de las niñas, las niñas Nini que salen del trabajo, que salen de estudio para cuidar de las personas. Entonces, ¿a quién va a caer a esa responsabilidad de cuidado? ¿Cómo van a ser feitos esos trabajos? ¿Cómo ustedes piensan que esa situación será resolvida? ¿Puede pasar, por favor? Por fin, ese escenario, por tanto, yo pienso que tem cosas escritas en este... sí, puede ir pasando, gracias. Por fin, en ese escenario, por lo tanto, es un inmenso desafío y cabe pensar en soluciones que vean la economía de forma global, no solamente el mercado. En ese sentido, resaltar la necesidad de políticas tributarias contracíclicas, encaminada por mitigar los efectos de la crisis, reduciendo las desigualdades de género y también la pobreza. Algunos ejemplos de documentos que fueron señalados por los países durante el periodo de crisis es el compromiso de Santiago y también en el año de 2022 la Alianza Global por los Cuidados que ven que ven los cuidados como un trabajo muy importante para crear empleos para las mujeres, para el crecimiento económico y también como forma de solucionar problemas demográficos y problemas ligados a crisis globales de cuidados, a crisis globales que estamos viviendo climática. También tenemos que ver que enxergar el cambio en la perspectiva de las políticas fiscales. Las políticas fiscales no deben perseguir prioritariamente el equilibrio fiscal e inflacionario, sino también el desarrollo sostenible. Las políticas de autoridad fiscal ellas tienen impacto principalmente en las mujeres, ya que esas políticas reducen los servicios de educación y de salud y aumentan el tiempo de trabajo no remunerado por conseguinte. Sino también que las políticas de privatización y debilidad de la clase trabajadora impactan en las mujeres y las comunidades, aumentando los precios de servicios como energía y reduciendo la oferta de infraestructura básica. Como he dicho, que debe-se pensar também em como custear essas políticas
E uma forma é pensar em reformas tributárias com enfoque em gênero, que devem considerar que mulheres e homens têm características diferentes de ingresso ao mercado laboral e também patrones de consumo e acesso a ativos. E essas estruturas estão vinculadas aos estándares de gênero e a sobrecarga de trabalho doméstico não remunerado das mulheres, que afetam a participação no mercado laboral, como vimos, e que as políticas tributárias, sino como as políticas fiscais, têm que ver essas diferenças de ingresso entre homens e mulheres e essas diferenças em las normas sociais que exercem gran efecto em la forma como as mulheres e homens ingressam em el mercado laboral. Outro ponto importante é que existe efeito distributivo em las políticas com sesgo de gênero, porque as mulheres, dado essas normas sociais, elas despendem maior parcela de seus ingressos em alimentação, educação e bem-estar de seus filhos, pensam mais em la comunidade por causa dessas normas sociais. Portanto, essas políticas têm esse efeito pelas suas comunidades, pelas suas famílias, efeito distributivo maior. E, por fim, deve-se integrar as políticas de cuidado como responsabilidade de toda a sociedade, seguindo os princípios de reconhecimento, redução, redistribuição e também representação de essas trabalhadoras do cuidado, que são os princípios que devem nortear as políticas de cuidado e os sistemas de relações de cuidados no mundo. Por fim, eu penso que... Pode passar, por favor? Por fim, eu penso que nós devemos exigir, portanto, uma economia enfocada principalmente a garantizar o bem viver, que fortaleça a democracia, a participação popular, respeitando a vida e as diferenças. Uma economia feminista. Muitas gracias. Gracias, Cristina. Muy interesante el abordaje de la relevancia que tiene el crecimiento económico. Por un lado, para generar y coayudar a la autonomía económica de las mujeres, pero también el crecimiento económico que permita generar los recursos tributarios para financiar las políticas que necesitan las mujeres. Ahora vamos a escucharle a Carola, que va a incorporar el efecto también del cambio climático en este debate desde la economía feminista sobre el crecimiento económico. Gracias, Carola. Sí, muchas gracias, Verónica, y gracias también a Cristina por la presentación. ¿Me van a confirmar, por favor, si ven la presentación y si logro cambiar las diapositivas también? ¿Sí? Perfecto. Estamos viendo bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces para empezar yo voy a hablar sobre la crisis climática, que seguramente ya muchos de ustedes están al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, aparte de la crisis climática estamos en realidad viviendo una crisis múltiple, ¿no? Relacionada a la pandemia que todavía no se ha ido y que ha dejado muchísimo daño en la población, ha repercutido en la crisis económica, como nos mostraba también ahí Cristina, con efectos diferenciados, ¿no? Y también a raíz de la recuperación desigual dentro de los países y entre países, esto ha sido incluso ha ampliado aún más esas brechas de desigualdad. Tenemos una situación política bastante crítica, tenemos en este momento una guerra entre Rusia y Ucrania que está repercutiendo a nivel del mundo en cuanto a tema de la inflación, ¿no? Y también han subido obviamente los combustibles fósiles, los fertilizantes, los alimentos, y eso pone en riesgo también la seguridad alimentaria y también la atención de la crisis climática, como voy a explicar más adelante, relacionada a los combustibles fósiles. Estamos enfrentando una situación muy crítica igual de pérdida de biodiversidad, porque justamente en nombre de este crecimiento económico, estos modelos que nos presentaba Cristina, se ha estado depredando el planeta, ¿no? Y no se han respetado los límites naturales que tiene la Tierra y el planeta para
a responder a estas necesidades de pequeños grupos que al final han sido los que han salido favorecidos de toda esta sobreexplotación, ¿no? Y tenemos la crisis climática, que es la que voy a explicar a continuación, que como decía Cristina, es uno de los desafíos latentes en este momento. El problema, para quienes no están muy relacionados sobre lo que es el cambio climático o por qué lo llamamos ahora una crisis climática, surge de las actividades humanas principalmente, que han sido causantes de que el aumento en la temperatura, el aumento del promedio de la temperatura digamos, del planeta, ha llegado a 1.1 grados respecto a la época preindustrial, y esto está significando graves consecuencias. El planeta se está calentando porque a mayor emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono, el metano y otros gases, la capa atmosfera se está engrosando. Esto está reteniendo los rayos del sol, ya no salen hacia el espacio, sino se quedan atrapados en la Tierra y generan este efecto invernadero que antes era, digamos, de alguna manera bastante bueno para regular algunas funciones naturales, pero ahora se ha vuelto un riesgo, un peligro, porque está, y vamos a ver a continuación, teniendo muchos impactos en el clima, ¿no? No solamente en el clima, sino también ha aumentado la temperatura del mar y está poniendo en riesgo a la humanidad. Por eso lo llamamos también como una crisis climática, porque se nos está viniendo encima los impactos y ya los estamos sintiendo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los actuales modelos de desarrollo, el capitalismo, el extractivismo, el consumismo como un motor de estos modelos, ¿no? Y la alta dependencia de los combustibles fósiles para responder a ese crecimiento las principales economías del mundo y de las grandes empresas, ¿no? Y la sobreexplotación de recursos en nombre de crecimiento económico que han generado y derivado también deforestación de grandes extensiones de bosque, que son de alguna manera el pulmón del planeta, han aumentado la desigualdad en el mundo y han acelerado esta crisis climática y de pérdida de biodiversidad, que también es una crisis, como les digo, muy importante. Las soluciones que existen para esta crisis son dos principalmente. La mitigación, que tiene que ver con reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero o absorberlas, como por ejemplo lo hacen los árboles, y frenar la dependencia de la quema de combustibles fósiles, que es el principal factor relacionado al cambio climático y digamos, los principales gases contaminantes, y también obviamente reducir la deforestación y la explotación desmesurada de recursos, ¿no? Y el otro es la adaptación. Hay muchos, como vamos a ver más adelante, muchos efectos e impactos que ya los estamos viviendo y son irreversibles, y ya nos tenemos que ir adaptando a estas nuevas condiciones y estos nuevos desafíos y riesgos climáticos que tenemos que enfrentar a nivel del mundo en general. Entonces, adaptación significa nuevas prácticas que tomen en cuenta estas nuevas realidades y nos hagan más resistentes o resilientes, como se le llama, ¿no?, a estos impactos del cambio climático. Esa resiliencia nos permite que podamos seguir bien en condiciones diferentes, adaptándonos, ¿no? Se habla mucho de que se tiene que descarbonizar las economías y alcanzar esa resiliencia. La descarbonización va a venir con varias medidas en diferentes sectores que les voy a ir comentando, y nuevos modelos de desarrollo que respeten estos límites naturales, porque ya realmente hemos llegado a una etapa muy crítica, donde hemos sobreexplotado lo que teníamos y tenemos, y lo poco que nos queda lo estamos poniendo en riesgo, y eso puede representar una crisis civilizatoria donde la misma humanidad pueda ser responsable de su propia extinción si las cosas no se van haciendo bien y si no cambiamos y no ponemos la vida al centro de las decisiones, que es el principal problema, ¿no?, que nos mostraba ya Cristina. Estamos viviendo esta crisis climática y acá he reflejado en algunas fotografías lo que está pasando, y lo voy a tratar de explicar con mucho como detalle para que lo entiendan mejor. El aumento de la temperatura del promedio del mundo ha incidido en el aumento de la temperatura de los océanos, que está aumentando la velocidad del viento, la humedad en el aire, y está generando cambios en las lluvias. Y ya no tenemos lluvias como antes, que llegaban en un periodo específico, llegan ahora en periodos más cortos, pero con mucha intensidad. Y todo eso genera tormentas, aumentan los huracanes, que se vuelven más devastadores, y hay más inundaciones, como lo hemos estado viendo, principalmente en la zona, en la subregión de Centroamérica y el Caribe, ¿no?, en América Latina. También el aumento de la temperatura de los océanos hace que se estén perdiendo muchos ecosistemas marinos por la acidificación del mar. Ese es otro problema muy, muy grande, muy, muy terrible, porque el mar también absorbe dióxido de carbono que está en la atmósfera. Entonces, estamos poniendo en riesgo muchos ecosistemas ahí y estamos acelerando, digamos, este proceso. También tenemos el aumento de la evaporación del suelo, de la humedad del suelo, y eso genera erosión, desertificación, y por eso vivimos cada vez más problemas de sequía en nuestros países. Seguramente lo han visto y lo están viviendo en sus países, ¿no? Y pone en riesgo, obviamente, la producción de alimentos, la subsistencia de muchos grupos, y también es un costo económico muy alto.
También se están derritiendo los glaciares y esto tiene dos efectos, ¿no? Uno es que está aumentando el nivel del mar por este derretimiento de los glaciares y hay un riesgo de hundimiento de los países que están, digamos, en las costas, y eso es algo que está sucediendo. Y también estamos reduciendo la disponibilidad de agua. Por ejemplo, en el área andina, yo soy de Bolivia, dependemos mucho de los glaciares andinos, de que se derritan en ciertas épocas y haya, digamos, esta agua, y también de las lluvias, obviamente. Y como está cambiando esto y como se están secando muchos de estos glaciares, están desapareciendo, ponemos en riesgo esa disponibilidad de agua en cantidad y calidad para que podamos sobrevivir, ¿no? Y eso para mí es uno de los principales efectos también, aparte de la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica. Sin agua no podemos vivir, y ya en mi ciudad hemos experimentado, me acuerdo, por semanas, racionamiento de agua justamente por este tipo de cambios en las lluvias, ¿no? El efecto en los glaciares. Entonces ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Y también están cambiando las estaciones, ¿no? Y también esto genera que, como está aumentando la temperatura del planeta, muchas enfermedades como el dengue, la malaria, perdón, se estén propagando a otras regiones que ahora se están volviendo más calientes. Y son problemas que están ahí latentes y generan muchísimas muertes, muchísima gente que está, digamos, enfrentando estas enfermedades, y eso afecta obviamente de manera directa también a las mujeres, que son las que tienen que cuidar también a las familias, ¿no? En función a estas enfermedades. Está afectando ecosistemas, estamos perdiendo especies y biodiversidad, hay muchas especies en peligro de extinción por estos cambios, y también está afectando prácticas culturales, por ejemplo, el calendario agrícola, que antes se regía sobre todo en el área de los Andes, ¿no? Por la época de sequía, digo, de heladas, de lluvia, ¿no? Y la época seca, y ahora todo eso está cambiando y está alterando muchísimo. Vemos cada vez más en estas noticias en nuestros canales de televisión, en las redes sociales, y esto es día a día, ¿no? Las inundaciones, por ejemplo, en mi país, cómo ha afectado a tantas familias en 2 meses, estos derrumbes y esas inundaciones y deslaves que en Brasil han ocasionado tantas muertes, y que están siendo cada vez algo que se está volviendo un problema muy, muy serio, y daña a las personas, daña a los ecosistemas, a la infraestructura, daña a las economías también, ¿no? Al final los gobiernos tienen que dirigir recursos fiscales que no tienen y que son escasos a responder a todos estos desastres, ¿no? Afectan también la agricultura, ponen en riesgo la seguridad alimentaria, afectan principalmente a los grupos más desprotegidos, como ya decía Verónica, y sobre todo las mujeres que en muchos casos no tienen, digamos, viviendas que sean resistentes a todos estos problemas, a estas inundaciones, a todos estos riesgos climáticos, y provocan migración. Derivado de que se destroza tu casa, tienes que moverte hacia otros lugares, ¿no? Ya no tienes tu lugar de donde estabas viviendo o trabajando, entonces tienes que moverte, y hay mucha migración por cambio climático que no la estamos viendo, todavía no se está contabilizando completamente, pero es algo y es un problema muy serio. Lo mismo lo de los huracanes, que ya les mencionaban en Centroamérica principalmente. Para darles un ejemplo, en 2020, que era la época más terrible de la pandemia, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá fueron azotados por estos 2 huracanes Eta y Iota en lo peor, y generaron muchos muertos, muchas personas que fueron afectadas, 437,000 afectados en solo 2 semanas de huracanes muy intensos y que azotaron el país, ¿no? Entonces hubieron muchas pérdidas económicas, hubieron también muchas migraciones, porque ya gente ya dejó de tener todo lo que tenía y tuvo que migrar hacia otros lugares, ¿no? Y eso es parte de todo este problema que se está volviendo una realidad. Lo mismo con las sequías y los incendios. Cada vez tenemos épocas de sequía más largas, dañan la producción de alimentos, provocan esta migración también porque los suelos se vuelven improductivos, se desertifican, digamos, como último resultado, digamos, de todo este proceso. También vemos cómo los incendios forestales están arrasando con bosques, están poniendo en riesgo a la biodiversidad, a las comunidades indígenas que habitan en estos lugares, y se vuelven cada vez más difíciles de controlar porque los vientos cálidos y todo este tema del aumento de la temperatura están dando, digamos, el escenario perfecto para que estos incendios sean muy, muy difíciles de controlar, incluso en países del norte, ¿no? Esto es un problema recurrente y se va viendo cada vez cómo afecta a tanta gente. Está desapareciendo, como ya les decía, los glaciares andinos, pero también ríos y lagos. Por ejemplo, en mi país han ya desaparecido algunos lagos porque se van secando. Está cada vez más caliente la temperatura y tenemos cada vez menos lluvias. Entonces, todo es un proceso que está generando muchos cambios, ¿no? Y hemos visto también en el marco del mapa de vulnerabilidades que hemos realizado desde LatinDad, que en 10 años todos los países de América Latina que hemos estudiado han sufrido una disminución en la disponibilidad de recursos hídricos, que están afectando tanto a ciudades como al área rural.
Ahora, ¿cómo las mujeres realmente están siendo más afectadas por este problema? Ya lo mencionaba Verónica, la agricultura familiar es muy importante en nuestros países. De hecho, en este mapa de vulnerabilidades veíamos que más del 80% de las explotaciones agrícolas son de agricultura familiar y son altamente vulnerables a estos impactos, las inundaciones, heladas, granizos gigantes, sequías prolongadas, que se están volviendo un problema sumamente recurrente y que están afectando a personas que tienen muy pocos recursos y pocas posibilidades de salir de esas situaciones o combatir estos impactos, ¿no? Las mujeres del área rural son quienes más se dedican a la práctica agrícola, a conseguir agua, a conseguir leña para su familia, para sus hogares, y son las que más se están llevando, digamos, la peor parte de todos estos impactos, ¿no? Y se estima también que en el mundo el 80% de las personas desplazadas por cambio climático son mujeres. Imagínense, ese número es enorme. Esto lo ha publicado ONU Medio Ambiente, PNUMA. Y esto es bastante crítico porque también se relaciona a los desplazados, a los migrantes, con problemas o mayor riesgo de sufrir violencia sexual, de reducir sus oportunidades de educación, ¿no? Deserción escolar de muchas niñas que tienen que dejar sus casas, sus lugares de vivienda para buscar nuevas oportunidades en otros lugares, ¿no? Es un problema. Y lo que ya les decía antes de las enfermedades también, que están repercutiendo negativamente y que aumentan la carga de cuidado que tienen y tenemos las mujeres y las mamás, ¿no? Cuando nuestra familia se enferma, nosotros somos las que tenemos que estar cuidando a nuestras personas, digamos, que habitan en la casa y a nuestros familiares, y somos también, obviamente, estamos más como expuestas a enfermarnos y también, como decía Verónica, a morir incluso, ¿no? Por todos estos temas. Sin embargo, no solamente hay que ver, digamos, a las mujeres y el cambio climático desde esta perspectiva de vulnerabilidad o riesgo climático, sino también lo importante es que somos en la acción climática. Las mujeres creo que tenemos algo muy a lo interno nuestro, que es el cuidado, ¿no? El cuidado de nuestros seres queridos, el cuidado de la vida, el cuidado del planeta, de los animales, y es por eso que vemos a muchas mujeres liderando en este momento la acción climática, y puse algunas fotos, por ejemplo, de algunas personas muy reconocidas en el ámbito climático. Esta Berta Cáceres, que incluso perdió la vida por ser una defensora, ¿no? de las comunidades en Honduras, por ser una luchadora respecto a algunos proyectos que atentaban contra su territorio, ¿no? Vemos a otras personas de las comunidades indígenas, por ejemplo, Patricia Gualinga de Ecuador. Vemos a una joven que fue muy importante en la COP anterior de Glasgow, Tsai Suruí de Brasil. Vemos a dos mujeres muy grandes que han estado liderando la Convención Marco Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa, que recién ha dejado ese cargo, y Cristina Figueres de Costa Rica. Vemos también a jóvenes como Greta Thunberg, que es un ícono, y también a Sara Kognuk, que es costarricense y ha estado liderando el movimiento también en América Latina. Vemos también a Alicia Bárcena, que para mí es una persona que igual ha estado hablando mucho del cambio climático, el impacto en las mujeres, el impacto que tiene en la economía, ¿no? Y también tratando de promover las transformaciones urgentes que necesitamos para hacer frente a este problema. Entonces, acá son, digamos, algunos ejemplos, pero hay millones de mujeres luchadoras y grandes defensoras de la naturaleza y de los territorios que tal vez no están recibiendo el reconocimiento que merecen, pero sí son grandes gigantes desconocidas, como dice la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Pero ¿quién es responsable en este problema del cambio climático, la crisis climática? Hay una responsabilidad histórica de los países del norte global. Este mapa nos muestra cómo han sido las emisiones acumuladas de dióxido de carbono, metano y todos estos gases que generan el cambio climático, y vemos cómo el norte global es el que tiene la mayor responsabilidad. Vemos ahí que, digamos, si tomamos en cuenta las emisiones totales, la China actualmente es, digamos, de los principales responsables, seguida de Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Pero si tomamos estas emisiones per cápita, es decir, por habitante, vemos que cambian un poco las cosas, y Estados Unidos se vuelve el principal responsable, seguido de Rusia, seguido de Japón, y China baja al cuarto lugar, ¿no? Pero no se trata solamente de una responsabilidad de gobiernos o países, también hay una responsabilidad ahí muy diferenciada por grupos de la sociedad según el ingreso que tienen, ¿no? En Oxfam, algún estudio de Oxfam decía que el 1% más rico de la población genera el doble de emisiones que el 50% más pobre de la población. Imagínense esas grandes diferencias que hacen que los que más tienen sean igualmente los que más están contaminando el mundo, y los que menos están pagando para que todo esto cambie, y los que menos esfuerzos están haciendo. Y vemos este otro mapa que nos muestra cuál es la vulnerabilidad, quiénes son los países que se están llevando la peor parte, que estamos menos preparados para responder a la crisis climática, ¿no? Y vemos cómo América Latina, siendo responsable de menos del 11% de las emisiones del mundo,
es altamente responsable. Este es un mapa de vulnerabilidad climática del 2019. Y vemos como África y también el sur de Asia están siendo expuestos y con muy pocas posibilidades de adaptarse al cambio climático, ¿no? Y si bien se han reconocido estas responsabilidades históricas diferenciadas entre países, y hay una convención marco de Naciones Unidas que se carga exclusivamente de ver el tema de cambio climático, se ha firmado un acuerdo, el Acuerdo de París del 2015, 195 países han dicho, bueno, esto trasciende fronteras, es un problema que tenemos que responder todos conjuntamente, y se han puesto objetivos, limitar este aumento de la temperatura que ya había llegado a 1.1 grados al 2 o, si es posible, al 1.5. De hecho, en la última COP26 que hubo en Glasgow, se quedó en que tiene que ser ese 1.5, porque cada miligrado de temperatura que aumenta tiene ya impactos muy terribles para la humanidad. Entonces, tenemos que tratar de que esto sea hasta 1.5 grados hasta el 2100. Se tienen que fortalecer las capacidades de adaptación de los países y también se tienen que movilizar financiamiento de los países más responsables, los países ricos y desarrollados, que justo por todo ese proceso que ya han seguido, han logrado ese gran desarrollo, tienen que ayudar ahora a los países pobres y menos desarrollados a adaptarse y también a transitar hacia nuevas economías, porque eso es lo que tenemos que hacer una transición económica y energética hacia nuevos modelos de desarrollo que ya no dependan de los combustibles fósiles, digamos, para decir una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y se han presentado compromisos climáticos voluntarios. Los países, 184 países han presentado estas NDCs o contribuciones nacionalmente determinadas, diciendo yo me comprometo a reducir este porcentaje, pero es tan insuficiente como les voy a mostrar a continuación que es frustrante, realmente frustrante. Y para lograr estos objetivos es necesario que se reduzcan las emisiones en un 45% a 2030. Imagínense eso, tenemos que casi reducir a la mitad las emisiones del mundo en poco tiempo, en 8 años. Entonces tenemos ese plazo de 8 años para hacer esa reducción, pero como vamos a ver a continuación, también la ciencia nos está advirtiendo que en realidad no son 8 años, es mucho menos el tiempo que tenemos. Y lo frustrante es que el año pasado estábamos viendo que lo que se había logrado reducir hasta ese momento era solo 1%. Imagínense, estamos avanzando a pasos de hormiga, con muy poca ambición climática por parte de los gobiernos y principalmente los más responsables. De hecho, Estados Unidos, que es de los más responsables, con el gobierno de Trump hasta se había salido del Acuerdo de París. Más bien con el regreso de Biden, digamos que las cosas mejoraban, pero ahora Biden también está en otras cosas, entonces es un tema ahí que es bastante preocupante, ¿no? Y de continuar con la tendencia que tenemos actualmente, y si estos compromisos climáticos se cumplen al 100%, que es muy poco probable, igual estaríamos superando ese objetivo de limitar la temperatura al 1.5 y llegaríamos a 2.4 al 2100, ¿no? Entonces estaríamos todavía muy encima de lo que se estaría proponiendo o de los escenarios que nos ha mostrado la ciencia pueden ser todavía seguros. Entonces tenemos que contar con muchísima voluntad política, ¿no? Y ya lo que les mencionaba, la guerra está debilitando la agenda climática, ya la pandemia lo había hecho, y se están desviando ahorita las prioridades y el financiamiento hacia el armamento, hacia los combustibles fósiles, que como les digo, son los principales responsables de la crisis climática. Entonces, vemos a las principales economías del mundo más enfocadas en esto, en el tema de la guerra, en el tema de reducir la inflación, en el tema de abastecerse de sus combustibles fósiles que necesitan porque tienen tanto crecimiento y consumo que es realmente preocupante, ¿no? Y si bien los países más responsables son los que tienen que actuar, también requerimos que los países reduzcan las emisiones para lograr los objetivos. Lamentablemente, en muchos países de América Latina todavía este es un tema que no se está priorizando y no se ha logrado transversalizar en las decisiones de política e inversión pública. Esto tiene que ser abordado no solamente por un Ministerio de Ambiente, sino por todos los ministerios en todos los sectores. Tiene que ver con energía, tiene que ver con transporte, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con salud, tiene que ver con todo. Realmente es un tema que tiene que estar en todo. Y el informe del IPCC, el panel de científicos de cambio climático, nos da una alerta, nos dice, bueno, ya estamos en un punto que estamos muy próximos a un punto de no retorno. Estamos nosotros somos los principales responsables, los cambios en el clima no tienen precedentes, los 5 últimos años han sido los más cálidos, el nivel del mar se ha triplicado, algunos de estos impactos son irreversibles, por ejemplo, el nivel del mar, y dicen que tendríamos que alcanzar el máximo de emisiones al 2025. Para lograr efectivamente los compromisos o los objetivos que nos hemos trazado. Entonces no tenemos 8 años, sino 3 años, pero tenemos tan poco tiempo y tan poca voluntad política que preocupa mucho. Y a mí me preocupa porque soy mamá de 2 niñas y hay que pensar en las futuras generaciones, ¿a qué mundo les estamos dejando a nuestros hijos? Y esa es mi hija mayor, es amante de la naturaleza, de los animales y realmente como economista
he decidido dedicarme al tema climático por eso, ¿no? Porque realmente no hay más tiempo. Este es el momento en el que tenemos que actuar. Y respecto a financiamiento climático, les había dicho que se han comprometido esos 100.000 millones anuales que supuestamente deberían estar llegando a los países menos desarrollados desde el 2020, pero esto no se ha cumplido aún y ellos dicen que van a hacerlo recién en el 2023. América Latina como región recibe 17% de ese financiamiento total que debería estar siendo canalizado a nuestros países. Solo un cuarto de ese financiamiento es para adaptación. La mayoría es para mitigación, que es reducción de emisiones y que estos proyectos sí generan rentabilidad, pero la adaptación en general no tanto, pero es lo que más necesitamos, ¿no? Preocupa mucho también que el 71% del financiamiento público, financiamiento climático público, se entrega como préstamos, que aumentan niveles de deuda en países que ya están sumamente endeudados y con esta situación de pandemia ya realmente no tenemos aire fiscal, estamos empezando a estar en riesgo de volver a una crisis de deuda, ¿no? Y eso obviamente ya como vamos a ver a continuación reduce también la posibilidad de gastar en servicios, en salud, en educación, en seguridad social, en atención al cambio climático desde nuestros países. No hay tampoco ahorita un mecanismo financiero que canalice recursos para cubrir los daños y pérdidas que son millonarias y que ya estamos enfrentando como países y que estamos justamente financiando con nuestros propios recursos o con deuda, con más deuda. Esa es nuestra salida y nuestra... No sé, es un poco la trampa en la que hemos caído, ¿no? Con este sistema financiero que tiene que cambiar. Hay problemas para el acceso también y muchas veces estos fondos climáticos globales que ya existen no priorizan las necesidades reales de las poblaciones, ¿no? Y hay poca transversalización también del tema de género en los proyectos. Y finalmente decirles también que se están promoviendo falsas soluciones como por ejemplo mercados de carbono, la carbono neutralidad, ¿no? Que al final de cuentas van a hacer que no se resuelva el problema, van a generar más desigualdades, van a generar más injusticias y no van a resultar en una reducción efectiva de emisiones para salvar el planeta. ¿No? Lo que yo les decía de la deuda y del clima, hemos hecho justamente un estudio que Verónica les va a pasar el link a este documento que hemos publicado el año pasado, donde van a ver que el 90% de financiamiento internacional que recibió América Latina fue a través de créditos, principalmente del BID y de CAF, ¿no? Y eso genera solamente mayor deuda. Y lo que se ha visto es que los países que son más vulnerables al cambio climático incluso pagan más tasas de interés. Son préstamos más caros por el riesgo que tienen estos países de no pagar esa deuda. Y entonces, ¿qué pasa? Más deuda, menor espacio fiscal para todos estos temas que ya les mencionaba y para recuperarnos de todas estas catástrofes y crisis múltiples que estamos enfrentando. Entonces, los países del sur estamos pagando al final injustamente la deuda climática de los países del norte y esta deuda y la crisis climática están acumulando injusticia sobre injusticia, repercutiendo en los grupos más desprotegidos y más vulnerables como son las mujeres, las niñas y bueno, las familias pobres, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es un cambio de paradigma, cambio de modelos completamente. Esto tiene que ver completamente con economía. Necesitamos un cambio en la matriz energética. Ya no tenemos que depender de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas, la quema de carbón, sino también pasar a energías limpias, por ejemplo, la solar, la eólica, la hidroeléctrica, si es que no es en escalas gigantes que dañen a las comunidades y dañen los ecosistemas, ¿no? Eso, por ejemplo, para darles algunas alternativas. Se tiene que reducir también el consumo de energía y ser más eficientes. Eficiencia energética es muy importante. Aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Digamos, el tema de transporte, hay que también priorizar el transporte eléctrico, siempre y cuando esta energía sea producida de manera limpia, priorizar el transporte público masivo, ¿no? Que no todos tengan su auto, como es yo vivo ahorita en Estados Unidos y todo el mundo tiene su auto y todo el mundo, una familia de 4 personas, cada una tiene su auto y es una locura de contaminación. Entonces esto tiene que también llevarnos a usar más la bicicleta, caminar más, a usar los sistemas de transporte masivo, ¿no? Para que no estemos contaminando todos al mismo tiempo. Lo mismo, como ya mencionaba Cristina, pasar de medir y querer solamente alcanzar el crecimiento económico en términos de PIB, a tener una perspectiva y un objetivo de llegar a un desarrollo sostenible con nuevos indicadores que reflejen justamente nuevas oportunidades, niveles de bienestar, ¿no? Cuánto estamos mejorando respecto a la Agenda 2030 y que pasemos de depender exclusivamente de la explotación de recursos naturales a desarrollar nuestro capital humano. Como personas tenemos mucho que dar, podemos, digamos, lograr como países salir adelante si dejamos de depender de los recursos naturales. Mi país depende exclusivamente de la venta de gas. Se nos acaba el gas, que ese es el gran problema que tenemos ahora. ¿Y qué pasa? Tenemos que ser como otros países, al final de cuentas, que han
puesto, digamos, la inversión en la educación, en la gente, y están desarrollándose muy rápido. También la misma pandemia nos ha mostrado cómo los modelos colaborativos, comunitarios y las soluciones locales, esta mirada feminista que pone el cuidado de la vida al centro de las decisiones, tiene que ser la solución. Y vemos cómo... Carola, discúlpame que te interrumpa, ¿podemos ir terminando? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, bueno, esto del ecofeminismo ya no lo voy a desarrollar tanto, pero sí es una corriente que ha surgido con mucha fuerza, vincula la mirada feminista con este ecologismo, que reconoce justamente la dependencia que tenemos de la naturaleza, lo interdependientes que somos entre personas, y también refleja las luchas contra el extractivismo, la lucha de defensa del territorio, los impactos de esta crisis ecológica. También algunas recomendaciones, bueno, o lecciones que yo quiero rescatar también de la pandemia, es que nos ha mostrado lo altamente vulnerables que somos y cómo son siempre estos grupos vulnerables los que están más expuestos a cualquier crisis, ¿no? También nos ha mostrado las brechas de inequidad que existen y que aumentan la fragilidad social, y lamentablemente América Latina es una región sumamente desigual, ¿no? También nos ha mostrado lo importante que hubiera sido actuar preventivamente. Si hubiéramos sabido de esa pandemia hace 5 años, hubiéramos invertido para estar preparados. Ahora sabemos de la crisis climática y estamos haciendo oídos sordos. Necesitamos nuevos modelos de desarrollo. La pandemia nos ha mostrado que sí era posible ponerle el freno de mano al capitalismo. Hemos tenido un año en el que hemos estado paralizados prácticamente, y la economía también se ha paralizado. Si se pone la vida y lo esencial, digamos, en el centro de las decisiones, es posible hacer estos cambios rápidamente. Hay que buscar esa transformación, esa transición. Y ha surgido mucho el tema del paradigma del cuidado vinculado a todo este tema de la pandemia, ¿no? Cómo tenemos que cuidar la salud pública, la protección social, el acceso a agua, la seguridad alimentaria, la energética, y tener una infraestructura resiliente también que nos va a permitir salir adelante. Entonces, esas son un poco algunas reflexiones que les vamos a compartir en la presentación, para que básicamente resumen un poco lo que ya he estado diciendo, y cómo es tan importante que rescatemos nuestros saberes locales, nuestra visión latinoamericana, los nuevos paradigmas y visiones feministas que están surgiendo en nuestros territorios, como por ejemplo el vivir bien, el vivir sabroso, que ya he escuchado de muchas mujeres que están en esta lucha, ¿no? Y tenemos que estar muy vigilantes de esta sociedad civil a que se cumplan los acuerdos, porque el cambio climático y la crisis climática que estamos enfrentando nos están cobrando una factura muy cara y tenemos muy poco tiempo. Así que muchas gracias y disculpen si me excedí mucho. Gracias, Carola, y muchas gracias, Cristina. Bueno, se nos acabó el tiempo y queremos ser puntuales con el inicio y con el final. Fueron excelentes presentaciones. Mucho de esto está incorporado en los documentos que les compartimos, y que si tienen problemas de bajar, están en la página web de la Tindad. Bueno, esperamos seguir compartiendo estos espacios de debate. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes, de manera a poder estar vinculados, y las preguntas que hay, algunas de ellas merecen 2 o 3 eventos como estos. Justamente una de ellas, que tiene que ver con austeridad, vamos a compartirles algunos eventos que se están planificando para este año. Y bueno, es importante seguir profundizando estos temas, como hablaron Carola y Cristina. Estamos enfrente a una crisis climática, una crisis de reproducción social, una crisis económica, con los problemas de la deuda y de financiamiento, y frente a eso las mujeres tenemos que tener propuestas distintas a lo que nos han venido proponiendo desde la economía tradicional. Y bueno, desde la Tindad queremos discutir esas propuestas diferentes. Así que para quienes van a acompañarnos en el curso, nos vemos la semana que viene, y el resto les agradecemos la participación y estén pendientes de nuestros eventos futuros. Dentro de poco van a estar todos estos materiales, los materiales ya están en la página web de la Tindad, y las presentaciones las vamos a incorporar en unos días más. Muchísimas gracias por la participación, y gracias, Carola y Cristina, excelentes y muy completas presentaciones. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Gracias. Buenas tardes. Buen curso.